Hola a todos, bienvenidos. Este es un resumen de nuestra charla anual de 2018, que bueno, como he quedado con muchos de vosotros que no habéis podido venir a las charlas que hemos celebrado recientemente en Madrid y en Coruña, bueno, pues hago un resumen en vídeo para que podáis saber todas las últimas novedades de la cartera, cómo hemos terminado el año 2018 y cómo está comenzando este 2019, todo el proceso de rotación que hemos hecho en las compañías recientemente y la situación actual de los mercados. Entonces vamos con ello. Intentaré que sea algo relativamente breve, más condensado que lo que hemos hecho en las charlas en persona, para que sea algo ameno y fácil de ver para todo el mundo. Intentaré que sea entre 25 y 30 minutos más o menos. Y bueno, más o menos los puntos que os quería contar principalmente de la rotación que hemos hecho en la cartera a lo largo del año 2018. Principalmente podríamos definir el año como el año de nuestro vuelo hacia la calidad, ¿no? Como podéis ver aquí, es decir, hemos podido aprovechar por fin una situación de mercado muy propicia, que no ha sido buena en rentabilidad, pero sí que ha sido muy buena para poder incrementar mucho la calidad de las compañías de cartera, como veréis después, ¿no? Entonces, bueno, os voy a comentar 5 puntos. En primer lugar, os hablaré del incremento de patrimonio que ha tenido el fondo, que se ha duplicado durante el último año. En segundo lugar, os hablaré del proceso de concentración de la cartera en compañías de más calidad, todos los cambios que hemos ido haciendo, cómo estaba la cartera hace un año y cómo está ahora. En tercer lugar, os comentaré brevemente la estrategia de opciones que estamos siguiendo para rentabilizar la liquidez y obtener una rentabilidad adicional sobre las acciones que tenemos en cartera. Después os hablaré de la situación actual de la cartera y la rentabilidad del año 2018, principios de 2019, etcétera. Y luego os comentaré brevemente 3 ejemplos de compañías que tenemos en cartera y por qué nos gustan y lo que ha sucedido en los últimos tiempos con ellas. Así que sin más, vamos con ello. Empezamos con el tema del patrimonio, que es importante. Entonces, os quería explicar en primer lugar el tema del timing del inversor promedio en fondos de inversión. Normalmente, como habréis visto por ahí siempre en artículos en prensa y demás, los inversores en sus suscripciones y reembolsos en la industria de fondos suelen ir con el pie cambiado, ¿no? Como veis aquí, veníamos aquí de la crisis de 2012, prima de riesgo, deuda Europa, etcétera, etcétera. Veníamos de unas suscripciones muy bajitas. El año 2013 fue uno de los mejores de los últimos tiempos en bolsa. Ya empezaron a entrar mucho dinero en los fondos en esa época. Fueron los máximos de 2015, era cuando más dinero estaba entrando. Y si os fijáis después, cuando vino el crack de la bolsa china y el Brexit, que era una época muy buena para invertir, pues no solo no entraba dinero en la industria de fondos, sino que de hecho salía, ¿no? Había salidas netas. A continuación vuelven años buenos y vuelven a aumentar mucho las entradas. Y si veis este pico de aquí, esto fue cuando el Santander Small Cap sacó el anuncio en prensa del mejor fondo de los últimos 5 años. Claro, sacando el dato desde 2012 hasta 2017, los datos promedio de rentabilidad que tenían eran muy buenos, ¿no? Les entraron 300 millones de euros en solo un mes, eso para un fondo. Esto es en total en todos los fondos en España, ¿no? Esa gente un año después ya está en pérdidas del 20%, una cosa así. Entonces, muchas entradas cuando iba todo muy bien, empieza a ir todo mal y a finales de 2018, que es un excelente momento para volver a comprar, ya volvemos a ver salidas netas en los fondos. Eso es lo que suele suceder en la industria en general. ¿Qué es lo que sucede con nuestro fondo? Pues con nuestro fondo sucede, aquí veis lo que ha sucedido con el Standard & Poor's 500 a lo largo del último año. Con nuestro fondo sucede exactamente lo contrario. Es decir, cuando el mercado está mal, como podéis ver aquí, las caídas de febrero, nosotros ya es cuando empezamos a tener picos de entradas, y cuando más cae el mercado es cuando más entradas tiene nuestro fondo. ¿Esto por qué sucede así? Porque nuestro fondo no suele tener, como veis aquí, nunca tiene reembolsos netos y casi siempre estamos teniendo suscripciones netas, y además cuando el mercado está mal es cuando más entradas tenemos. Esto es porque nosotros, aparte de la etapa del fondo, que es bastante breve, tenemos una etapa previa en la que nosotros hemos ido haciendo charlas, he ido comunicándome con vosotros, me conocéis ya hace tiempo, y os he ido explicando, y sabéis que los momentos turbulentos del mercado son los mejores para obtener rentabilidad, ¿no? Los mejores para invertir y para buscar verdaderas gangas que nos van a permitir obtener la rentabilidad de los años posteriores. Esto es exactamente así, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo, pues a finales de 2018 la foto de rentabilidad es peor que en otros momentos, sin embargo estas entradas en esas épocas, gente suscribiendo a esos precios tan buenos, me da mucha tranquilidad de
en plazos largos, a 3-5 años vista, la rentabilidad promedio que vais a obtener es muy buena, ¿no? Además, para mí como gestor, tener la tranquilidad de que en esos momentos no tengo que vender compañías buenas, sino que tengo entradas de dinero que nos permiten seguir buscando oportunidades en el mercado para seguir sembrando rentabilidad, eso es un síntoma de confianza muy importante para mí como gestor, y dice mucho del tipo de partícipes que formamos este pequeño proyecto en común, ¿no? Entonces, bueno, el segundo punto que os quería comentar es el tema de la rotación de la cartera hacia compañías de mayor calidad. En primer lugar, ¿qué es esto de mayor calidad? Para los que no sepan el tipo de filosofías de inversión, dentro de lo que podríamos denominar que no nos encorsetamos inversión en valor, que nos gusta invertir en valor, que no es más que comprar algo por debajo de lo que tú crees que es su valor real, ¿no? Hay diferentes estilos, ¿no? Hay compañías de bajo crecimiento, con situaciones especiales, que compras compañías muy, muy, muy baratas, aunque no crezcan, aunque sean de baja calidad, etcétera, solo piensas en el precio. Hay gestores que buscan más el crecimiento, los beneficios a futuro, etcétera, etcétera, entonces pueden permitirse pagar un poquito más por ese negocio, porque los años siguientes el crecimiento que va a tener van a hacer que ese múltiplo que pagaste sea más barato realmente con el crecimiento. Después, pues la calidad sería un poco, como veis aquí, invertir en negocios que tengan retornos sobre el capital elevados, que esos retornos sean reinvertibles en el propio negocio, ¿no? Es decir, no es lo mismo una compañía que genere un retorno alto, pues por ejemplo sobre el capital. BME, que la conoceréis en España, no tiene prácticamente activos empleados, y como no tiene nada de activos de capital empleado, el retorno que obtiene es muy elevado sobre ese bajo capital que utiliza. No lo puede reinvertir, depende de los volúmenes que se negocian en bolsa, y tiene que pagarlo todo en dividendo. Eso es un negocio que es como un bono, no te va a permitir generar interés compuesto a lo largo de los años. Entonces, si esos retornos son reinvertibles en el propio negocio, como que se va formando esa bola de nieve del compounding, del interés compuesto, y eso es muy interesante para los inversores a largo plazo, ¿no? Y luego diréis, oye, pues retornos altos, que son reinvertibles, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, pues buscamos además que esas compañías estén protegidas de la competencia, de que venga el vecino de al lado y haga exactamente lo mismo que querías hacer tú, con lo que llamamos moat, ¿no? El foso que protege esos retornos mediante ventajas competitivas, es decir, tener algo que impida a la competencia robarte parte de esos retornos, ¿no? Esto es lo que es invertir en calidad. Y el problema, diréis, ¿y por qué no invierte todo el mundo en calidad? Por el precio, es decir, no siempre es fácil montar una buena cartera de calidad. Entonces, dentro de lo que sería inversores en valor, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? El value investing, no siempre puedes tener una cartera con tanta calidad como querrías, pero nosotros ahora, después de 2018, sí que hemos podido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, diréis, ¿de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues echando la vista atrás, solo hace un año la cartera que nosotros teníamos estaba formada en un periodo en el que habíamos visto, pues, el ciclo alcista de los más largos y más intensos de la historia, ¿no? Esto es el Standard & Poor's americano. Veis que estaba no solo con un periodo alcista muy prolongado, sino que estaba verticalizándose la subida. Y las compañías en calidad en ese momento, pues diréis Microsoft, Visa, Google, etcétera, compañías con ventajas competitivas y retornos sobre el capital alto, estaban pagándose a 28, 30, 35 veces beneficio. Y ya no hablemos de las FANG, ¿no? Que, bueno, salvo Amazon y Netflix, las otras, pues bueno, pues dentro de lo que cabe estaban a precios más o menos razonables. Pero había compañías tecnológicas americanas, cloud, de código abierto, etcétera, pagando verdaderas obscenidades, ¿no? 80, 90, 100 veces free cash flow, ¿no? Entonces, bueno, en esos entornos nuestra posición era defensiva. Nosotros estábamos con una cartera muy, muy, muy diversificada, teníamos 35, 40 compañías. Como veis aquí, nosotros teníamos una exposición relativamente baja al mercado para ser un fondo que es un mixto flexible, pero tendemos a tener bastante exposición a renta variable. Teníamos una exposición relativamente baja, estábamos en el 63%, más de 40 compañías, buscábamos compañías que estuviesen baratas en ese entorno, que prácticamente en todos los casos nos llevaba a estar en compañías de peor calidad. Estuvimos
en sectores cíclicos, papeleras, estuvimos en Socimis, fertilizantes, etcétera, compañías que tienen retorno sobre el capital más bajo, pero que sí que estaban cotizando a múltiplos muy atractivos, ¿no? Esperando a que esa calidad se pusiese a buenos precios. Teníamos en la parte de la cartera, principalmente en renta fija, como veis aquí, teníamos algunos fondos de inversión, también algunos en renta variable en la parte de Japón, materias primas, etcétera, y también pues la parte de liquidez y la parte que no teníamos invertida en renta variable la teníamos gestionada a través de productos de renta fija, ¿no? En esa actitud defensiva, esperando a que la calidad se pusiese a buen precio. Entonces, solo un año después, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues aquí estábamos en máximos, como veíais antes, ¿no? Verano de 2018 el mercado marca máximos históricos y viene en el último trimestre del año pasado una caída vertical, que esto es en índice del 20% vertical en 3 meses en el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Como os podéis imaginar, una caída del 20% en un índice tan importante como el Standard & Poor's implica que muchas de las compañías que forman ese índice han caído el 25, el 30, el 40%. Si nos vamos a small caps, por ejemplo, el caso de Francia es bastante característico, el índice de small caps francés tuvo un desplome todavía más desproporcionado que esto. Compañías concretas, familiares, prácticamente sin deuda, en retorno en sectores poco cíclicos, les pegaron en 2 o 3 meses un 50% sin despeinarse, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que a nosotros nos ha permitido a lo largo del año pasado y del último trimestre hacer una rotación de cartera muy importante. Esta cartera se ha convertido en una cartera de 20 compañías nada más, con mucha mayor concentración y sobre todo con negocios de mucha más calidad, ¿no? Como veíais antes, pues teníamos antes más de 40 compañías, ahora mismo tenemos en torno a 20 inversiones, la exposición que tenemos ahora mismo es bastante más elevada, estábamos en el 60%, ahora mismo, como veis aquí, estamos en el 92%, pero en Navidades, justo en Nochebuena, la semana del 24-26 de diciembre, que ahora os explicaré, fue cuando aumenté mucho exposición a varias compañías excelentes, Facebook, Microsoft, etcétera, llegamos a estar al 110% con la utilización de derivados, opciones, como os explicaré después, y ahora mismo, claro, pues el mercado nos otorga una parte importante del retorno de esas compañías en solo un mes y pico, pues ya hemos bajado marchas y estamos al 92%, ¿no? Pero sigue siendo una exposición bastante más alta que la que teníamos hace un año. Compañías de mucha más calidad, como estaba explicando antes. No utilizamos ya fondos de inversión porque hemos encontrado oportunidades para invertir todo ese dinero, no necesitamos estar tan diversificados, y como veis aquí, pues la parte de renta fija ya no la invertimos con un entorno de tipos de interés tan bajito como estamos ahora mismo. Como veréis ahora, la liquidez y lo que no tenemos en renta variable lo estamos rentabilizando a través de opciones, no a través de renta fija, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cartera que tenemos ahora mismo. Bueno, muchas de las compañías ya os he ido hablando de ellas. Veis que es una cartera más concentradita. Tenemos Barford Capital, siempre la mantenemos en función del timing del momento que tenga, siempre sin pasar del 10%, pero siempre en torno al 8, 9, casi máximo legal permitido. Microsoft 8%, Alphabet un 8, Just Scientific un 6, NVI un 6, 5 para Paradox, Constellation cerca del 6, Uranio diversificado entre varias ideas el 5%, IPCO, que acaba de presentar unos resultados muy buenos, un poquito más del 5%, Dominion, Jim, etcétera. Ya compañías con menor peso estamos al 92%. Ahora mismo hay 7 millones, casi 800 en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la situación actual de la cartera. Como veis ahora, después de la bajada de exposición que hemos hecho del 110 hasta el 92, tenemos un 15% de cash en la cartera. Veréis que esto no suma el 100, esto es porque este es todo el cash que tenemos en las cuentas, y esto es incluyendo la exposición que tenemos, principalmente puts vendidas en estas compañías, que incluye la exposición con derivados, ¿no? Después de comentaros esta rotación de cartera, voy a hacer un inciso especial bastante breve en lo que sería la parte de gestión de la liquidez a través de la venta de opciones, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido ahora mismo en este entorno de tipos tener posiciones en renta fija para un fondo flexible como el nuestro? Primero, porque el 3% que ahora veis qué retorno estamos obteniendo, el 3% que podrías decir, oye, el bono americano de 10 años, pues oye, los tipos están al 2,70, 3% más o menos, el Bund alemán está en torno al 0,40 y un bono español a 10 años al 1,5. Bien, ¿qué rentabilidad estamos obteniendo nosotros con la venta de opciones?
pues estamos obteniendo TAEs cercanas al 40%, estamos en el entorno del 38 y pico por ciento, y como veis aquí, bueno, nosotros llevamos en un año completo, ahora mismo en febrero se está cumpliendo un año más o menos desde que dejamos de invertir en renta fija y lo empezamos a hacer simplemente a través de opciones. Llevamos ahora mismo un poquito más de 200.000 euros sobre el total del fondo, que esto sobre el patrimonio medio que ha tenido el fondo en ese año es un 3,8% sobre el total del fondo. Es decir, si nosotros estamos obteniendo una TAE promedio en la venta de opciones que hacemos del 38 y eso sobre el total del fondo nos está dando un 3,8, esto implica que nosotros más o menos invirtiendo el 10% del patrimonio del fondo, solo con el 10% de cash, estamos obteniendo un 3,8 sobre el total del patrimonio del fondo. Esto es algo muy bueno porque no solo paga la comisión de gestión, que en nuestro caso pues, es relativamente baja, del 1,25, sino que nos sobrarían además otros 2 puntos y medio de rentabilidad adicional, que va a ser un colchón para nosotros, que en los años malos pues haremos 2 puntos y medio más que lo que haga el mercado, y en los años buenos haremos esos 2 puntos y medio más ya con la comisión pagada, ¿no? Esto es muy interesante porque ahora mismo es muy complicado obtener retornos positivos en renta fija, y estas TAEs, vamos, ni soñarlo, ¿no? Entonces esto es un complemento muy bueno para nuestra estrategia value de comprar, de tener las órdenes de compra puestas, de comprar cuando cae el mercado y cuando sube el mercado ir deshaciendo posiciones. Lo hacemos a través de venta de opciones. Os comento ahora un poco la situación de la cartera. Estas serían las compañías que tenemos ahora mismo en cartera. Como veis aquí, bueno, transparencia total. La mayoría de los fondos no suelen publicar el resultado concreto de cada una de sus operaciones. A mí me parece que es un ejercicio de transparencia publicar tanto el dinero que se ha ganado en las operaciones positivas como el dinero que has perdido en las negativas. Esto es un juego en el que siempre vamos a tener, dependiendo del año, entre un 5 o 10% de errores de inversión. Y bueno, ahora mismo la verdad es que la cartera que tenemos ahora, como hemos ido rotando a lo largo de 2018, las compañías que hemos ido comprando últimamente, como ha venido este empujón ahora en enero de 2019, en las posiciones que tenemos la gran mayoría están en positivo. Comentaros, bueno, NBI va muy bien especialmente, tenemos Microsoft y Facebook entre el contado y la venta de opciones también con rentabilidades muy buenas, y Paradox también ha pegado un tirón últimamente y tiene retornos bastante positivos, ¿no? Del resto, pues destacar simplemente las que están en negativo. Os comento un poco. Gym Group, por ejemplo, pues es una posición que consideramos que está ahora mismo en el mejor momento para invertir en ella de toda su historia. De hecho, hemos incrementado ahora posiciones en la caída porque la compañía está prácticamente capitalizando lo que costaba cuando salió a cotizar en 2015-2016, y la compañía básicamente vale el doble, es decir, tiene el doble de gimnasios, el doble de usuarios, está generando el doble de EBITDA. Entonces, bueno, pues estas son estas oportunidades que te da el mercado, que ahora mismo es el momento de incrementar posiciones, y veréis como dentro de un tiempo, cuando se cambie el péndulo, cuando cambie la visión sobre ella, pues la rentabilidad que nos ofrecerá seguramente, esperemos, si no cometemos errores, pues será muy positiva, ¿no? En el caso de IPCO, acaba de presentar ahora unos resultados espectaculares. Es otra compañía en la que durante la caída estábamos en noviembre, diciembre comprando acciones para el fondo en gran cantidad a 32 coronas, y la compañía era la misma que ahora mismo, ¿no? Que los resultados que acaba de publicar. Sigue generando caja, básicamente ahora está diversificada en varios productos diferentes, y en función del precio de mercado que haya en cada uno de sus productos ya va gestionando la producción para siempre seguir generando un nivel de caja tremendamente positivo. Este debe estar a 2,95 me sale veces, o 3 veces y pocas free cash flow, esto ahora mismo, con muy poca deuda, con los pozos de una compañía BlackRock, Perla Negra, que acaba de comprar ahora mismo, que se llama Onion Lake, ¿no? Unos yacimientos en Canadá pendientes de empezar a producir, y acaba de sacar un guidance para 2019 muy potente. Y bueno, pues básicamente las 3 veces a las que está de free cash flow sería con la generación previa a esta adquisición, y las acciones ya estoy contando fully diluted, es decir, todas las acciones que hay después de la adquisición, con lo cual esto a finales de 2019
es una ganga de esas que encuentras muy pocas veces en el mercado, y ya ha demostrado que genera free cash flow positivo con el petróleo a 60, 70, 80, a 55. Vamos, esto, el mejor equipo gestor del sector, esto es sentarse y esperar, ¿no? Y Naspers, bueno, pues como China estuvo todos los emergentes estuvieron bajo presión el año pasado, pues bueno, fuimos construyendo la posición poquito a poco. Las últimas las compramos en torno a 39, 38 más o menos. Esto es el ADR americano, es decir, tenemos la Naspers cotizada en Estados Unidos, y ahora pues ya ha empezado a rebotar, y bueno, tenemos una pequeña pérdida, pero vamos, que el potencial, las perspectivas que tiene, es decir, consideramos que ninguna de estas son errores de inversión, sino que el timing de mercado todavía no les ha sido especialmente favorable, ¿no? ¿Qué más os cuento después? Todas estas compañías, ¿cómo es la rentabilidad que nosotros estamos obteniendo en total, es decir, en completo, a lo largo de los últimos años en el fondo, ¿no? Bueno, como veis aquí, los primeros años teníamos una exposición muy bajita todavía al mercado y estábamos muy defensivos, por eso en años buenos como 2017 hicimos menos rentabilidad. En el año 2018, si bien el mercado hizo un año muy malo, nosotros nos defendimos razonablemente bien, porque tanto la categoría como el índice son fondos que tienen más del 50% en renta fija, y como nosotros estamos ya al 90 y pico % en renta variable, es normal obtener un rendimiento más negativo en un año malo. Pero vamos, el Standard & Poor's hizo un menos 14, menos 15, el Eurostoxx un menos 14, menos 15, es decir, a los índices puros de renta variable sí que los hemos batido. Y bueno, pues con respecto a la industria de fondos que tenemos en nuestro entorno, el rendimiento que la cartera ha demostrado que nuestras compañías son resistentes, ¿no? Yo lo que estaba esperando a ver era qué iba a suceder con nuestra cartera cuando llegase el rebote, y como veis aquí, pues si bien nuestra cartera resistió bien en los momentos malos, lo típico sería pues que en el rebote también subas menos, ¿no? Y no está sucediendo eso. Las compañías están rebotando bien, estábamos en un 12% más o menos estos días ahí atrás, e incluso en una pequeña corrección que vino la semana pasada, nuestra cartera prácticamente no corrigió, bajó del 12 al 10 y ya está volviendo a rebotar otra vez, y eso demuestra que bueno, pues que las compañías de cartera, tanto en las épocas malas como en las épocas buenas, lo están haciendo mejor que nuestro entorno, y soy bastante positivo con el retorno medio que podemos hacer a lo largo de los próximos años, ¿no? Los potenciales, vamos, se dice mucho por ahí, los potenciales son los padres, ¿no? Es decir, eso de los potenciales de los fondos es una falacia y demás. Yo no creo que sea así, es decir, nosotros tenemos que tener un termómetro para saber el potencial o la valoración de la cartera en cada momento. Nosotros, como veis aquí, a lo largo de 2017 y 2018 hemos ido incrementando la exposición al mercado y además concentrándonos en compañías más infravaloradas y mayor calidad. Como veis aquí, además, la participación del fondo ha caído en los últimos 6-7 meses y el valor potencial se ha aumentado por ese proceso de concentración en compañías de más calidad y aumento de la exposición. ¿Esto quiere decir que nosotros vayamos a hacer un 21% anualizado a lo largo de los próximos años? De los 3 años o así, ¿no? Un 21% compuesto. No quiere decir esto, porque habrá errores de inversión que habrá que restarlos de aquí, hay que restar la comisión de gestión y luego hay que sumar toda la operativa de opciones que hagamos. Simplemente es un termómetro que nosotros utilizamos para decir, oye, ¿en qué momento de mercado estamos? Es decir, haciendo una valoración de todo lo que nosotros tenemos en cartera, ¿cuánto valen estas compañías que nosotros tenemos? ¿Qué potencial podemos esperar de ellas? Esto es un síntoma bueno para dos cosas. Primero, para nosotros, para saber el nivel de exposición al mercado que debemos tener, es decir, para saber cuánta caja debemos tener. Aquí era más y aquí es menos, debemos estar más expuestos. Y segundo, es un indicativo también para el partícipe para decir, oye, cuando el mercado cae, no hay que dejarse influenciar por los cantos de sirena, los ruidos de toda la prensa, de debacle en el mercado, etcétera, etcétera. Esos son los mejores momentos para invertir. Son los momentos en los que tu rentabilidad media compuesta a lo largo de los próximos años, anualizada, va a ser más elevada cuando inviertes en esos momentos. Nada más, no quiere decir nada más que eso. El potencial ahora es más alto que hace unos meses. Y bueno, después de esto voy a pasar directamente a comentaros algunos ejemplos de compañías que tenemos en cartera. El primer ejemplo que quería comentaros es Facebook. Es un caso bastante clarificado, o sea, nos enseña bastante de qué es lo que sucede en el mercado cuando el péndulo está negativo y cuando el péndulo está positivo. Había compañeros de inversión y clientes que me preguntaban durante los últimos meses, pero ¿te gusta Facebook? Y digo, no.
me gusta WhatsApp y me gusta Instagram, ¿no? Son dos plataformas muy ligeras de activos, que una vez que las tienes montadas, la reinversión que necesitan es muy baja, y con unos crecimientos y un retorno sobre todo para los inversores, es decir, la gente las compañías que invierten en publicidad, el retorno que obtienen sobre esa inversión es mucho más elevado que los métodos tradicionales, ¿no? Entonces, en los últimos meses ha habido una campaña para llevar Facebook a los infiernos tremenda. Como veis aquí algunos resumen de noticias: 5 razones para borrar tu cuenta de Facebook, Mark Zuckerberg era poco menos el demonio, lo llevaron a declarar a la Corte de Estados Unidos delante de los políticos para preguntarle todo lo que hacían con los datos, privacidad, por todo el tema de Cambridge Analytica. Ni siquiera entendían cómo funciona el negocio, porque uno de los senadores le dijo, si Facebook es gratis, ¿cómo ganáis dinero con la plataforma, ¿no? Y le contestó Mark: senador, ponemos anuncios. Entonces, está tan alejada la política, está tan alejados los medios tradicionales de todo lo que está haciendo Facebook a día de hoy, que es un ejemplo claro de cómo el valor real de las compañías se aleja completamente de la valoración de mercado, del sentimiento de mercado, que era muy negativo, ¿no? Cuando estaban saliendo todas estas noticias, un negocio excelente, con unos crecimientos excelentes como Facebook, no hacía más que caer en el mercado. Y desde 200 y pico que llegaron a estar, aquí fue cuando presentó los anteriores resultados, que dijo que iba a gastar mucho en privacidad, centros de datos, etcétera, ya lo ha hecho. En diciembre, concretamente entre el 24 y el 26 de diciembre, pudimos subir la exposición de Facebook del 4 o 5% que la tenemos de promedio al 10%, la llevé al máximo de exposición en el fondo, con venta de opciones a largo plazo y demás, utilizando tanto contado como derivados, porque el sentimiento llegó a un punto en el que era tan negativo que estábamos pagando, según mis cálculos, por un negocio con estos retornos sobre el capital invertido, con estas ventajas competitivas brutales, que os puedo explicar en más detalle, las ventajas competitivas de Instagram, de WhatsApp, el efecto red, lo difícil que es una vez que alguien tiene una cuenta con cientos de miles de seguidores, que se dé de baja y pierda todo ese estatus social, ¿no? Para pasarse a otra plataforma, es muy complicado, ¿no? Y además es que los anuncios en Instagram, cada vez va a haber más compañías dispuestas a pagar cada vez más por ese hueco de publicidad, ¿no? Es decir, tiene las ventajas competitivas de Pat Dorsey, que es uno de los mejores escritores de inversión sobre el tema de ventajas competitivas, pues prácticamente las tiene todas, ¿no? Es decir, de switching cost, tiene pricing power, tiene ese efecto red, que cada vez que cuanta más gente la utilice es más útil para toda la gente, cada vez más gente quiere estar ahí. Vamos, un despropósito absoluto el precio al que se puso, ¿no? La llevamos al máximo. ¿Y qué sucede? Un mes y pico después, ahora a finales de enero, el 30 de enero, presenta resultados y saca unos resultados espectaculares, ¿no? Aquí podéis ver que subieron un 12% el día de los resultados. ¿Y por qué subió tanto los resultados? Porque se estimaba que Facebook, la plataforma core, es decir, lo que es facebook.com, iba a estar muy madura en Europa y en Estados Unidos, y que ya estaría cayendo en usuarios. Bueno, estos son solo los usuarios activos mensuales, es decir, la gente que activamente entra como mínimo una vez al mes en la plataforma. Pues en Estados Unidos, bueno, veis que si quitamos los 1.000 millones de personas que viven en China y quitamos África por completo, básicamente 2.320 millones de personas, es que prácticamente toda la gente en países con acceso a internet y con un ordenador tiene una cuenta de Facebook o con un teléfono móvil, ¿no? Y como veis aquí, ni Europa ni Estados Unidos se están cayendo, sino que se están manteniendo simplemente planos. Si tú en tu plataforma core mantienes los usuarios planos o creces ligeramente, porque lo que crece son emergentes, ¿no? Como veis aquí. Y además, lo que sucede es que tus usuarios, el ingreso medio por usuario, tienes el pricing power, que a cada una de las personas o compañías que se quieren anunciar, te permites, por cada usuario que tienes, incrementar lo que generas por cada uno de ellos. Esto también es porque dan los datos de usuarios del core, solo de la plataforma, y sin embargo en los revenues está todo lo que generan con Instagram, con lo cual el ingreso medio por usuario se les está disparando, ¿no? Y no bajas en usuarios y el ingreso medio por cada usuario aumenta, pues claro, lo que sucede es que sacas unas ganancias medias por acción que están en el máximo de toda tu historia, ¿no? 2,38 en un solo quarter por acción. El cuarto quarter es el más fuerte del año, pero vamos, esto, run rate, nosotros podríamos estimar que si no es en 2019, puede ser en 2020, esto va a estar haciéndose en torno a entre 8 y 10 dólares por acción, y en diciembre estábamos comprándolas a 125.
en un negocio que está creciendo entre el 25 y el 30%, con unas ventajas competitivas brutales, pagando 12 veces forward. Un despropósito absoluto, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues claro, que las acciones volaron y desde donde las estábamos comprando hasta donde ahora recientemente estas últimas semanas ya bajamos marchas y bajamos del 10 a otra vez en tornos del 5, pues claro, 45 dólares por acción entre compradas a 125, pues ya veis que es un retorno de entre el 25, 30 y pico por ciento en muy poco tiempo. Es decir, el mercado es muy ciclotímico, ¿no? Desde diciembre hasta esto, ya veis que el retorno que hemos obtenido en tan poquito tiempo sobre esas acciones que estábamos comprando y que ahora reducimos marchas es muy elevado, ¿no? Ejemplo claro de compañía en la que el sentimiento de mercado te permite obtener ventajas competitivas, retorno sobre el capital alto, etcétera, a unos precios de verdadera ganga, ¿no? Barford Capital, la conoceréis muchos de vosotros. Aquí os voy a hacer solo un apunte de una última cosa que han sacado que es muy importante. Bueno, veis que noticias a lo largo del año pasado, más que duplica beneficio. Estaba haciendo a junio de 2018 166 millones de net income, y saca a finales de año una ampliación de capital por la cual le empiezan a pegar y se va de 2.000 peniques, o sea, 20 libras, la tiran todo seguido hasta finales del año pasado a 1.300, que ahí fue donde compramos las máximas ya para llevarla al máximo legal permitido, ¿no? Cerca del 10%. Esa ampliación de capital tenía sentido y la iban a complementar con algo que nosotros pensábamos que era una emisión de bonos, porque casi todos los meses de enero hacían una emisión de bonos. Y para seguir, es un negocio intensivo en capital y seguir invirtiendo en su cartera, que es muy rentable, ¿no? Y lo que sacan no es una emisión de bonos, sino que sacan un acuerdo con un fondo soberano por 1.6 billón, que esto prácticamente es duplicar el portfolio de Barford, para los próximos 4 años, que como veréis sacaremos un reporte completo las próximas semanas en que creemos que este 1.6 billón lo van a poder invertir no en 4, sino en torno a un año y medio van a tener invertido esto al ritmo al que están invirtiendo, y dicen que tienen una relación estratégica de largo plazo con un fondo soberano. No han dicho quién es, no sabemos si es Noruega, Qatar, Abu Dhabi, no lo podemos saber, pero los fondos soberanos, como sabéis, tienen básicamente capital ilimitado, lo cual un acuerdo para un negocio intensivo en capital, tener capital ilimitado es algo buenísimo ya de por sí, pero es que además en el acuerdo Barford básicamente saca a relucir toda su ventaja competitiva y su mega moat a través del know-how y los conocimientos tan profundos de leyes de diferentes países que tiene su plantilla, al firmar un acuerdo en el que Barford solo despliega el 40% del capital a cambio del 60% de los retornos. Esto implica, en cifras a lo bruto, que el 30% de IRR, es decir, el 70% de ROIC cada 2 años que está obteniendo Barford ahora mismo, lo apalanca y lo lleva del 30% anual a cerca del 45% anual sin deuda, es decir, sin incrementar el riesgo en balance. Esto es un deal antológico, por decirlo así, ¿no? Es decir, barra libre de capital y apalancando los retornos sin deuda en un negocio financiero. Es un grandísimo acuerdo. Las acciones lógicamente lo han recogido y se han ido pues de 1.300 que estábamos comprando las últimas ahora están a 1.700 o así. Sigue muy infravalorada y presenta cuentas en marzo y bueno, nuestras estimaciones es que a los precios actuales tiene todavía mucho potencial. Estamos muy contentos con esta inversión para los próximos años. Y después os quería comentar una de la que no hemos hablado. Aquí tengo que darle las gracias a mi buen amigo Adrián Godás por esta magnífica idea, que él es uno de sus clientes fieles. Paradox Interactive es una compañía de videojuegos. Las compañías de videojuegos son negocios muy buenos que tienen retorno sobre el capital muy elevado porque básicamente son muy poco intensivas en capital y una vez que tienen desarrollado un videojuego pueden extender la venta de estos juegos para mucha cantidad de usuarios con un coste marginal unitario que tiende a cero básicamente. Y sobre todo si tú consigues tener unas sagas a lo largo de los años de las cuales tengas clientes muy fieles, básicamente cuando tú vas a sacar un videojuego, un release, sea un lanzamiento nuevo o sea un DLC, un contenido descargable que actualiza alguno de tus juegos, básicamente tienes a la clientela esperando como hago de mayo para comprar ese videojuego. Eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis algunos de los juegos de Paradox. Estos son los programadores y clientes en uno de los eventos que hacen, como veis, diciéndolo desde el mejor sentido de la palabra, son frikis
que trabajan para frikis, es una compañía excelente porque este tipo de clientes son muy fieles y el dinero que tienen para gastar, gente que no suele hacer demasiados viajes, que no suele salir demasiado de cenas, etcétera, etcétera, y es muy fiel al dinero que tiene gastarlo en sus aficiones, como son los juegos, ¿no? Entonces esto hace que sea un negocio que no es que sea contracíclico, pero va a ser muy, muy, muy resiliente a las crisis, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de negocios nos podemos permitir pagar múltiplos más altos, como es el caso de Paradox, ¿no? Aquí tenéis alguno de los videojuegos. ¿Y por qué nos gustan estos negocios en los que cada unidad adicional cuesta 0 a la compañía? Porque con incrementos del 25% de revenues los beneficios se van a cerca del 30%, y con la amortización de esos intangibles que no supone salida de caja, la generación de caja operativa se nos va a incrementos superiores al 30%. Entonces, claro, eso es lo que llamamos economía de escala positiva, ¿no? Es decir, con un incremento de ventas no tan grande, la generación de caja y los beneficios se te disparan, ¿no? Y bueno, como veis aquí, pues bueno, la cuenta de flujo de caja de Paradox es una delicia, ¿no? Esto es en 9 meses. Como veis, el beneficio, al sumarle todo lo que no son componentes que suponen salida de caja, el cash flow operativo es todavía más alto que el beneficio, pero es que además es una compañía que, como veis, CAPEX de mantenimiento, es decir, necesidades de reinversión en el propio negocio son prácticamente nulas, y todo lo que genera el negocio se lo pueden permitir en reinvertir, en generar nuevos videojuegos y en comprar otros estudios para ir aumentando su masa crítica y ir reinvirtiendo todos esos negocios, ¿no? Como os hablaba antes, pues compañías con retorno sobre el capital alto, con muchas ventajas competitivas y sobre todo, muy importante, que esos negocios, esos retornos sean reinvertibles. Entonces, bueno, pues Paradox saca ahora también resultados la semana que viene. Tenemos muy buenas perspectivas para lo que sería el cuarto trimestre de 2018, que es el que va a presentar ahora, por todo el portfolio de lanzamientos que ha tenido, y también estamos pues muy contentos con esta inversión y con haber podido aprovechar la caída que tuvo desde 220 coronas suecas hasta 120 que pudimos montar la posición. Pues es una oportunidad de oro para incorporar una cartera excelente a un precio muy bueno, ¿no? Así que nada más, esto era un poco todo lo que os quería comentar de la cartera, de los cambios. Para cualquier duda, pues ya sabéis, me comentáis por las vías adicionales, me escribís o por Twitter, por correo electrónico, me mandáis un WhatsApp o me llamáis por teléfono, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la próxima.